Señores, yo desde el año pasado, desde final del año pasado, he estado diciendo que se compraron demasiadas vacunas en República Dominicana. Más de 30 millones de dosis. Y a inicios de este año, hace apenas una semana, yo he estado diciendo que según las proyecciones que estoy viendo, porque empezaron a salir este año, unos lotes de vacuna caducada. Primero fue de AstraZeneca, más de 200 o aproximadamente 250,000 o más de 250,000 por un costo de 1.4 millones de dólares. Después fueron de Pfizer, más de 300,000 por un costo de 3,6 millones de dólares. Y en un comentario anterior yo hice un cálculo y yo decía, caramba, algo no me está cuadrando, porque si hay inventario, algo más de 10 millones de vacunas y todavía faltan más de 10 millones o aproximadamente más de 10 millones por entregar, ¿a quién le vamos a poner más de 20 millones de vacunas cuando se eliminaron todas las restricciones en República Dominicana, incluyendo la presentación de la tarjeta de vacunación, a unos días de haber empezado la vacunación de niños entre 5 y 11 años? Yo me hacía esa pregunta. Yo decía, prepárense para el vacunagate, prepárense para el escándalo de la vacuna. Pues hoy el presidente da el primer indicador de que ese escándalo viene. ¿Por qué? Dice el presidente, y si yo fuera su asesor, le hubiera recomendado decir lo mismo. Dice el presidente que no le va a aceptar vacunas AstraZeneca. ¿Ustedes saben por qué? Porque nuestro país contrató 10 millones de vacunas AstraZeneca por 40 millones de dólares y solamente se han aplicado algo más de 500,000 dosis. ¿Escucharon bien? Las otras, más de 9 millones de vacunas, ¿a quién carajo se las vamos a poner? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué yo digo que esto fue un consejo de los asesores del presidente? Porque es que ya se está acercando el momento de ese escándalo. Porque si se pierden, el último cálculo que yo hice cuando hablé de esto hace un par de semanas, era que si entre inventario y vacunas que quedaban por llegar al país, había como 22 millones de vacunas. Y la calculé al precio de la de Pfizer, que eran como $12. Y yo decía, bueno, que pongan 2 millones de vacunas más. Muy difícilmente que la pongan. Quedarían como 20 millones de vacunas. Es una pérdida, decía yo, de más de 260 millones de dólares. ¿Qué está haciendo el gobierno con estas palabras del presidente? Poniéndose adelante. Está diciendo incluso que van a ir a un arbitraje internacional con AstraZeneca. Pero eso de arbitraje internacional, eso es discurso nada más, lo vamos a perder. ¿Por qué? Porque estos contratos con estas farmacéuticas, recuérdenlo que se criticó mucho cuando se firmaron. En el caso de AstraZeneca me parece que fue 2020, más o menos por ahí, finales de 2020, septiembre, octubre, qué sé yo. Estos contratos, todo el riesgo asociado al no cumplimiento o de daños y perjuicios, se le exoneraba a las empresas. Señores, incluso si la vacuna resultaba en daño para la población, el contrato exoneraba a la empresa. Díganme ustedes de la entrega a tiempo. Si lo exoneraba de matar gente, explíquenme ustedes si no le exoneraba de no entrega a tiempo. Entonces ese arbitraje internacional no va a servir de nada para perder tiempo y dinero en abogados. Vamos a tener que gastar más dinero en abogados. Oigan que se lo estoy diciendo. Ahora bien, vuelvo y repito, si yo fuera asesor del presidente, recomendaría lo mismo. Vamos a ponernos adelante y a decir que no vamos a pagar esa vaina. Vamos, un golpecito en la mesa. Yo no voy a pagar esa vaina, vamos a un arbitraje internacional. Ok, perfecto, lo perdemos el arbitraje internacional. Pero se crea la percepción de que no le plantamos a la empresa, a la farmacéutica esta que produce la vacuna de AstraZeneca. Pero lo cierto es, señores, que se va a perder muchísimo dinero en vacunas, no solo que no le entregaron a tiempo y que ahora la van a entregar y no se sabe a quién se le va a poner. No solo eso, es la caducada también. Simplemente porque alguien falló en un cálculo de suma y resta. Y yo he escuchado a autoridades, incluyendo al propio presidente, decir, no, que países como Estados Unidos compraron
para inocular 5 veces a su población. Lo que pasa, señor presidente, es que nosotros no somos Estados Unidos. No somos la primera potencia del mundo, no somos la primera economía del mundo. No podemos darnos ese lujo. Eso había que sumar y restar bien para calcular cuántas necesitábamos. Y más después que hicimos el convenio con China, que fue China que salvó. El gobierno de China, a través de la farmacéutica asiática, Sinovac, salvó el Plan Nacional de Vacunación. No fueron las vacunas occidentales, ni AstraZeneca ni Pfizer. Y yo recuerdo una de estas farmacéuticas occidentales, después que se había contratado, eso volvió al Congreso para contratarle más vacunas. Y eso se criticó mucho. Y se criticó en aquel entonces, me parece que, si no me equivoco, el año pasado, se criticó que por qué se estaban comprando más esas farmacéuticas que habían quedado mal. La respuesta del gobierno fue que no habían quedado mal. Y que para poder entregar había que hacer esa modificación del contrato, agregando más dinero y más dosis de vacuna. ¿Cuáles son los resultados? Vamos a perder dinero, que eso no tiene madre, en dólares, en millones de dólares en vacunas. Ya no podemos ni donarlas podemos porque están caducando, sin mencionar que hay más de 10 millones que todavía están pendientes de entrega. Arbitraje internacional, lo vamos a perder y vamos a gastar dinero en abogados. Y los abogados por arbitraje internacional son muy caros, porque son internacionales también. Así que, señor presidente, además de ponerse adelante con este escándalo que va a haber con la vacuna, yo entiendo que también tienen que rodar cabeza. Si yo fuera asesor suyo, les recomiendo que del Gabinete de Salud tienen que rodar cabeza, porque eso era un problema de suma y resta. No había necesidad de comprar 36 millones de vacunas y de repente quitar todas las restricciones, incluyendo la presentación, como dije, de la tarjeta de vacunación. Somos un país de ingresos medios con muchos problemas de desigualdad. De esos que dicen los organismos internacionales de Latinoamérica que van a tener serios problemas en temas como la educación, como la salud, como la equidad de género, por el impacto de la pandemia y sobre todo el impacto en la economía de la crisis sanitaria. Entonces, además de decir públicamente que no vamos a pagar eso y vamos a un arbitraje internacional que lo vamos a perder, deben rodar cabezas en el Gabinete de Salud. Y yo sé que hay cabezas sagradas ahí. Pero es una recomendación sana porque es demasiado dinero que se va a perder aquí en vacuna. Hasta aquí mi comentario en Voz Vespertina. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos en breve. No se vayan.